pasa es que, pucha, ¿no? Es una de las más jaladas de temas que tiene nefrología, ¿no? Porque en verdad, hasta solo cuando hablas del libro, que lleva una información, ¿no? Tiene mucho tema, como le decía, anátomo patológico, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene las glomerulopatías es que tienes que poder encontrar sobre una biopsia, ¿no? Entonces, tienes que poder tomar la biopsia para que te haga la descripción de qué tipo es lo que tienes. ¿Qué es lo que más o menos le decían los compañeros? Lo más importante de la clase acá, a pesar de que va a ser un poquito más teórica que todo lo que siempre hemos hecho, es que recuerden qué tipo tiene cada forma de presentación, ¿no? Porque a veces cuando nosotros tenemos al paciente con la proteinuria, ¿no? O con el síndrome nefrótico, con el síndrome nefrítico, es lo que hacemos mucho, ver y recordar qué tipo de glomerulopatía es frecuente para cada edad, ¿no? Qué tipo de glomerulopatía, ¿no? Está más vinculada, por ejemplo, con el compromiso del complemento. ¿Cuál glomerulopatía se caracteriza mucho por hacer la repercusión en la inmunoglobulina A, en la inmunoglobulina G, en la inmunoglobulina N, ¿no? ¿Y esto por qué les digo? Porque cuando uno ve la glomerulopatía, o sea, cuando uno ve esta nefrona, ¿qué es lo que hace la nefrona pues, en particular? ¿No? Recuerden que la nefrona es un centro de filtrado, ¿no? Por eso que cuando uno ve el valor de la creatinina, ¿qué hace? Hace depuración. Vamos a ver cuánto depura, te dicen, ¿no? ¿Qué te indica? La funcionalidad, tanto en porcentaje que pudiera tener el glomérulo, porque recuerden que cada noxa va a repercutir en la función del glomérulo, ¿no? ¿Y cuál es este tema? Que al ser esta nefrona, recuerden que es un órgano depurador, ¿no? Tiene que depurar las partículas, tiene que metabolizar o excretar estas partículas. Pero uno de los temas que tenemos en cuenta es que el glomérulo, por su arquitectura, cuando uno lo ve acá, ¿no? Uno de los temas que se ve es que el glomérulo no hace el paso o la salida de componentes de gran peso molecular. No hace la salida de moléculas. ¿Y eso por qué? Porque cuando uno ve la arteria, miren, llega como el flujo vascular, va a llegar la arteria aferente, vamos a tener los espacios mesangiales, ¿no? Los componentes mesangiales en los lechos, que vamos a tener acá alrededor las células endoteliales, ¿no? Dentro de un capilar glomerular, ¿no? Como esto, vamos a tener que va a ver que estas células que están acá, que son las células epiteliales, que cubren, ¿no? A este lecho vascular, y cómo, miren cómo las células, acá lo denominamos los podocitos, están anclados. Miren cómo se anclan. Se ancla acá y la tiene unida, ¿no? Y poner acá, ¿no? Se ancla acá, las mantiene unidas. ¿Para qué? Para que recuerden que uno de los puntos que tiene esto es que genera fenómenos de permeabilidad. O sea, si uno de esos podocitos se sale de ahí, se libera, ¿qué va a pasar? Va a tener más espacio, más superficie corporal. Por eso que uno de los puntos que tiene esto es que al tener más ese espacio, más ese camino, lo que va a generar es que el paciente comience a perder mayor cantidad de proteínas durante su camino. Entonces, por eso que en algunas literaturas vamos a encontrar a esto, no como glomerulopatías, la vamos a encontrar como podocitopatía. ¿Por qué? Porque cuando uno ve esto, comienza a decir, pero ¿por qué se harían los fenómenos de permeabilidad? O sea, ¿por qué tendría que salir las proteínas por ahí? Porque el primer culpable, ¿quién sería? El podocito. ¿Por qué? Porque el podocito es como mi puerta de salida, es alguien que no me permite que salga esa proteína de gran valor, ¿no? Y por ahí que se excrete por los túbulos colectores, ¿no? Claro, comienza a salir por el túbulo contorneo proximal, ¿no? Ya comienza a salir la orina por ahí, ¿no? El filtrado comienza a salir por ahí, ¿no? Entonces, uno de los temas es eso, ¿no? Entonces, como les mencionaba, que les decía a sus compañeros, recuerden cada cosita que tiene cada glomerulopatía. Porque si yo hiciera las preguntas, ¿no? Como les dije, yo voy a hacer la pregunta de falla renal. Pero si yo hiciera una pregunta de glomerulopatía y fuera una pregunta de desarrollo, ¿no? Mi primera pregunta sería decirles esto, ¿no? Paciente que viene con edema, ¿no? Con lipidemia,
que viene con hipertensión, viene con hipolipidemia, le diría, dígame qué diagnóstico tiene. Probablemente me voy a escribir síndrome nefrótico. Segunda pregunta, dígame qué posibilidades diagnósticas de glomerulopatías que hacen síndrome nefrótico usted conoce, ¿no? Y qué plan de trabajo, o sea, qué analítica usted le pediría, ¿no?, para buscar un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, esta tabla de acá, a pesar de que dice clasificación, ¿no?, a mí me orienta un poquito más a lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro como médico? Cuando tú acabas, ¿no?, y buscas, por ejemplo, ese paciente que viene y dice, doctor, tengo edema periférico, uno de los primeros órganos que le buscas es si tiene daño en el riñón. Pero no necesariamente tengo que tener la urea y la creatinina alta, porque van a darse cuenta que estas glomerulopatías casi en gran porcentaje no elevan valores de urea y creatinina, excepto la rápidamente progresiva, que hace un gran daño en el riñón. Comienza a tener de manera ascendente marcadores de urea y creatinina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno que hace cuando llega? Ve y dice, muy bien, voy a pedir una urea y creatinina, y si la urea y creatinina está normal, pero sigo presumiendo que el paciente me dice, doctor, pero yo orino y sale espuma, ¿no? Le pido la proteinuria, ¿no?, para corroborar lo que él dice. Y si esa proteinuria sale alta, ¿no?, ahí yo comienzo a buscar ¿qué? Tipos. ¿Qué puede ser? Tengo características de síndrome nefrítico, tengo características de síndrome nefrótico, tengo presentación de solo proteinuria en rango significativo, o estoy teniendo hematuria microscópica. ¿Qué estoy teniendo como forma de presentar? Por eso que les menciono que si yo me preguntaría esto, me preguntaría qué formas de presentación tiene el síndrome nefrótico, qué formas de presentación hay como un síndrome nefrítico, cuáles son las que tienen comportamiento rápidamente progresivo, ¿no?, dentro de las preguntas de examen. ¿No? ¿Por qué les decía? Recuerden que las glomerulopatías, nos vamos a dar cuenta cuando que nos marea un poquito, ¿ya? Cuando uno habla de las glomerulopatías primarias, ¿no?, recuerden que a veces no hay una causa, no hay un sentido, no hay alguien que las gatilló. A diferencia de las secundarias, viene alguien que te genera la pérdida de la proteína, ¿no?, una infección, ¿no? Por eso que siempre cuando vemos un paciente con proteinuria en consultorio, ¿qué es lo primero que hacemos? Descartamos secundarismo. Descartamos que el paciente no tenga VIH, que no tenga sífilis, que no tenga hepatitis B, que no tenga hepatitis C, ¿no? Siempre descartamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar que la glomerulopatía no venga por otro agente causal. ¿Por qué? Porque las glomerulopatías secundarias, a diferencia de las primeras se van a dar cuenta que casi en todas utilizan corticoides como tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen un componente inmune, ¿no?, por ahí. A diferencia de las otras, las secundarias, ¿qué haces tú? Tú controlas la enfermedad que llevó a la glomerulopatía. O sea, si yo tengo diabetes, ¿no?, y tengo glomerulopatía, ¿qué tengo que tratar? Pues tengo la diabetes. Si la paciente tiene hipertensión y tiene glomerulopatía, no la hipertensión, ¿no? Si tengo lupus, ¿qué tengo que tratar? El lupus, ¿no? Tengo que dormir en la enfermedad lúpica, ¿no? Entonces, todas estas repercusiones van a buscar que el contexto de controlar la enfermedad que gatille, ¿ok? ¿Cuál es lo otro importante? Siempre tenemos que buscar la etiología. Por eso que la etiología, a veces la podemos encontrar en la biopsia. A veces en la biopsia te dice, ¿sabe qué, doctor? Hemos encontrado presencia de celularidad que va mucho a una infección capaz por un tema viral, ¿no? Solicite este panel de descarte de virus, porque aquí vemos un comportamiento de daño por proceso viral. Algunos te dicen, doctor, estoy viendo más que la glomerulopatía ha venido por conexiones, hay abscesos a nivel de los lechos vasculares, hay microabscesos. O sea, debe haber algo en el torrente sanguíneo que debe estar todavía circulando, que es un componente bacteriano. O sea, siga buscando, porque este daño se está manifestando aquí. ¿Cuál es el otro tema? Que las glomerulopatías, ¿qué es lo que tienen como sentido? Ven el pronóstico y la evolución, porque hay glomerulopatías que pueden revertirse, pero algunas glomerulopatías no se pueden revertir, ya se quedan establecidas, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es el otro tema? Que cuando hacemos los estudios de biopsia, para esos pacientes que tienen glomerulopatía o estas proteinurias, ¿no?, ¿cuál es la importancia que va dentro de su evolución? Que cada tipo, cada forma de presentación de la glomerulopatía me da a mí la posibilidad de cambiar terapéuticas. ¿Por qué? Porque al inicio uno que arranca a veces con corticoides, y casi todas utilizan corticoides. Todas las primarias utilizan casi corticoides. De igual manera las
secundarias, como el lupus vasculitis, corticoide, ¿no? Salvo las infecciones que das antibióticos, ¿no? Y bueno, las virales que vas a dar antivirales. Pero, gran porcentaje van con eso, pero cuando yo encuentro en la biopsia algún daño, alguna severidad, alguna complejidad, veo por ejemplo más porcentaje esclerosado de glomérulos, ahí sí ya me cambia el pronóstico, ¿no? Porque el paciente capaz no responde al tratamiento porque la repercusión de los glomérulos está de una manera tan incrementada que el paciente en algún momento capaz ya no se va a beneficiar de ninguna línea terapéutica y esos pacientes se quedan en cuadros de hemodiálisis. Por eso que uno de los criterios que tiene hemodiálisis que es que el paciente esté en estado edematoso, ¿no? En estado anasárquico. Cuando están en anasarca, porque la glomerulopatía genera anasarca, ¿qué hace el nefrólogo? Dice, pucha, no respondió a ninguna línea, el paciente se quedará solo en diálisis. Se quedará solo en diálisis. Y eso viene mucho, pues, como decía, por el tema de la evolución. ¿Qué tanto de daño tengo a nivel del glomérulo? ¿Ok? Entonces, esto es lo que le decía, recuerden muy bien esta tabla. ¿No? Recuerden mucho eso, ¿no? Recuerden aquí en camino, o sea, ¿por qué les pone esta imagen? ¿No? ¿Por qué? Porque en cada línea de presentación vamos a ver daño. O bien hago los fenómenos de respuesta, porque vamos a ver que cada tipo de glomerulopatía tiene algún compromiso inmunológico, algunos van a tener otro tipo celular, algunos solo van a dañar el podocito, algunos van a generar depósitos a nivel subepitelial, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada comportamiento de activación que hace esta cadena inflamatoria en algún momento va a generar la activación de este tipo de células para generar el daño del paciente. Entonces, cada una va a entrar en ataque durante su cambio. Entonces, estas imágenes, cuando uno la ve, ¿no? Dense cuenta por qué aparecen muchos, ¿no? Miren como por ejemplo los temas de las glomerulopatías, que son de comportamiento de anticuerpo antinuclear, ¿a dónde les gusta atacar? ¿No? Pues lo que acá les dice, a nivel subendotelial, ¿no? A nivel subendotelial, que es uno de los puntos que tiene acá. A diferencia, por ejemplo, de las vasculitis, ¿no? Miren a las vasculitis dónde les gusta estar. Mayormente solo están en el lecho vascular, solo están, lo que habíamos visto, en la parte de los capilares, ¿no? Los capilares que tienen glomérulo. Por eso que cuando uno ve la vasculitis que genera el tema de procesos trombóticos, aparecen daños a nivel de la parte de los capilares o de los lechos del endotelio que tiene el capilar glomerular, por eso que hace fenómenos trombóticos, hace trombos localizados en eso, pero dentro del lumen. Por eso que es uno de los temas que encontramos acá. Por eso que si ustedes ven acá van a ver puentes de anclaje, ¿no? En algún momento el neutrófilo, ¿no? Va a estar presente en esa zona y en algún momento se va a unir o se va a anclar para generar la destrucción, ¿no? Y va a estar de manera continua en eso. Por eso que cada subtipo o cada daño va a generar un tema de repercusión, ¿no? Cómo vamos a generar los temas de daño. Recuerden que también, como es un fenómeno inmunológico, vamos a ver que hay mucha presencia de pérdidas de inmunoglobulinas y complemento 3, por eso que hay la denominada glomerulopatía por consumo de complemento 3. Recuerden que las inmunoglobulinas son proteínas, ¿ok? Son proteínas. Por eso que cuando uno ve al paciente que tiene glomerulopatía, uno de los riesgos que tiene es que está en un estado de inmunosupresión. Está inmunosuprimido, ¿por qué? Porque pierde proteínas. Y esas proteínas dentro de sus subtipos pueden tener las inmunoglobulinas. Por eso que ahí estamos perdiendo la IgG, la IgM, la IgA, se pierde el complemento 3, se pierde el complemento 4, se pierde el complemento 5, por eso que el paciente está en un estado de inmunosupresión. Se comienza a inmunosuprimir el paciente. No es por otra cosa, sino que se pierden tus proteínas de defensa por la orina. Y ese es uno de los problemas que tiene. Siempre recuerden más o menos las localizaciones, ¿no? Donde podemos tener a nivel mesangial, podemos tener a nivel subendotelial, podemos tener a nivel subepitelial, ¿no? Podemos tener depósitos de complejo inmune, ¿no? A nivel endotelial, ¿no? ¿En qué parte estamos teniendo los daños? Si se dan cuenta, miren cómo resalta mucho, no sé por qué la imagen se resalta esto tanto, porque miren, por ejemplo, atrás cómo están los porocitos, ¿no? Cómo están los porocitos ahí como puertas, ¿no? Que no quieren que esta superficie que tiene el glomérulo se expanda más, ¿no? Ese es uno de los caminos que tiene el glomérulo. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho, no? Que el paciente cuando viene, a veces viene diciendo que doctora, ¿sabe qué? Estoy orinando con espuma, o doctora, he venido porque estoy edematoso, ¿no? Tengo edemas en las piernas, doctora. ¿Por qué será, no? Y ahí pedimos
el tema de la proteinuria. Y ahí es donde yo les decía mucho que ante qué rango estamos. Estamos ante una proteinuria en rangos significativos. Algunas literaturas ponen rangos significativos a partir de 150 miligramos, o algunos ponen más de 300 miligramos. Por eso que uno de los temas que tiene esto, y vamos a ver capaz en el capítulo de enfermedad renal crónica, es que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿por qué les piden proteinuria? Porque al pedirle la proteinuria nos ponen un de riesgo cardiovascular. Nosotros lo teníamos en hipertensión o en tema de cardiología, scores de riesgo cardiovascular, ¿no? Fumar, el tema del LDL, el tema, por ejemplo, de hipertensión, el tema de hiperuricemia, y voy a ver acá. Uno de los temas que tiene es que el paciente, entre más proteinuria haga, va a tener más riesgo cardiovascular de desarrollo. Por eso que a pesar de que solo tengamos un tema glomerular, el paciente también puede hacer estados trombóticos durante su cuerpo. Okay. Entonces vamos a ver las zonas proteinurias significativas. Podemos ver a los pacientes que tienen hematuria, ¿no? Uno de los puntos es a veces la denominada hematuria microscópica, ¿no? Que la diferenciamos de las glomerulopatías y las no glomerulares, ¿no? ¿Cómo la diferenciamos mucho? A veces por la presencia, porque recuerden que para ver el daño debe haber la pérdida de una hematía, entonces puede haber los cilindros hemáticos o podemos tener las superficies irregulares que son los crenocitos. Los crenocitos se encuentran en la orina, crenocitos. Los crenocitos, recuerden por qué, porque tienen una alteración irregular, ¿no? Media irregular, media disruptada, a veces media picuda, ¿no? Porque el eritrocito en algún momento por salir de esa superficie ha tenido que tener una gran presión que en algún momento capaz estalló, ¿no? Y eso se libera y se comienza a ver por el examen de orina y te orienta que la hematuria es glomerular, ¿no? Una glomerular. Por eso cuando vean cilindros hemáticos o crenocitos, ese daño es glomerular. ¿Okay? Esa es una de las cosas. Por eso que acá vamos a ver que otras formas de presentación es que el paciente venga con cuadros de hematuria franca o hematurias asintomáticas o proteinuria. A veces el paciente dice, doctor, ¿por qué dice que tengo sangre si yo no veo por la orina que sale sangre, no? Sí, pero es una hematuria microscópica. Ahora hay que estudiar por qué. Es que te mandan y te dicen, doctor, ¿por qué está teniendo hematuria, no? Búsquele por qué está teniendo hematuria. Y en verdad estudiar solo la hematuria microscópica también es un mundo. Es bien complicado porque a veces uno dice hasta dónde voy a llegar buscando eso. Por eso que una de las opciones también es que dice, si persiste la hematuria, biopsia renal. Pero no es la idea mandar a todos a biopsia renal, ¿no? Porque recuerden que es un procedimiento en el cual es riesgoso. La superficie puede sangrar. Entonces, ¿qué es un síndrome nefrótico? Cuando tenemos esta proteinuria más de 3.5, vamos a tener la hipoaluminemia en sangre, vamos a tener el edema, vamos a tener la lipidemia o la lipiduria, ¿no? Entonces vamos a tener forma de atención, los síndromes nefríticos igual, que van a venir con oligurias, hematurias, hipertensiones, proteinurias en rangos no nefróticos, ¿no? Y lo otro que habíamos visto que eran las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Comienzan a hacer alteración en la función del riñón, ¿no? Urea, creatinina de manera progresiva. A veces el paciente viene con la consulta con el doctor, le hace urea, creatinina, no hay nada, pasa un mes y lo encuentra por emergencia el paciente que tenía proteinuria. Y dice, señor, ¿y qué hace acá? No, doctor, me encontré que mi urea, creatinina está alta. Pero si en la consulta que lo vio hace un mes, no tenía la urea, creatinina alta. Entonces, ¿qué es lo que me orienta? Que usted está teniendo una glomerulopatía rápidamente progresiva. Esta es una de las glomerulopatías que se caracteriza por eso, que a diferencia de las demás, esta es la que eleva marcadores de urea y creatinina de manera más abrupta, en corto tiempo. ¿Okay? Por eso, como les digo, en esta clase de glomerulopatía, el tip que tienen que sacar de cada una es que recuerden que cada una de las glomerulopatías tiene algo que se caracteriza. Algo que se caracteriza. Por eso, como le dije a sus compañeros, probablemente esta clase va a ser de lectura, de APES, de anatomía patológica, pero la conclusión es que si es que uno quisiera hacer la pregunta de examen, por eso les decía, ¿no? La pregunta de examen, ¿yo qué les diría? ¿No? ¿Qué les diría, por ejemplo, acá? ¿No? Les diría como pregunta paciente que viene con 5 años de edad, viene con hematuria, hipertensión, edema, y le encuentran proteinuria de 2 gramos. ¿Qué glomerulopatía estaría más relacionada? ¿Cuál es el tip? Que viene, está diciendo que es un niño y que está teniendo comportamiento ¿qué? Nefrítico capaz, o nefrótico, ¿no? Son cambios mínimos. Por eso que todas las preguntas que a veces vienen para exámenes, para todos los lados,
En el MIR, si uno quiere irse al MIR, en el MIR sí tienes que estudiar sobre es mesangial, es proliferativa, es trombótica, es vascular. Ahí sí, para el MIR sí te pides, porque allá sí leen las anatomías patológicas en médicos. Si tú haces, no sé, pues, gastroenterología, tú mismo lees tu anatomía patológica, ¿no? Es así muy, acá tú esperas a que el patólogo te lo haga. Uno de los dilemas que tiene esta clase, porque aparte de ver todo esto, es que sepan quién, en el caso clínico, se va a poner ante qué caso están, qué grupo etario, qué exposición tiene, ¿no? Y qué, por ejemplo, qué partículas se comienza a liberar por el glomérulo, que es lo que vamos a ver. Entonces, la de cambios mínimos, como se han dado cuenta, ¿dónde es el blanco principal que está alterado? El podocito, ¿no? El podocito, que es una de las formas de la presentación. ¿Cuál es el comportamiento que tiene por acá? Proteinurias, hematurias, hipoliminemia. ¿Y qué pierde? Inmunoglobulina G. Entonces, esta por acá, recuerden que esta es una glomerulopatía que le gusta perder IgG. ¿Okay? Así como les dije, casi todas las glomerulopatías, ¿qué es lo que tienen? Utilizan corticoides. Utilizan corticoides como forma de mantenimiento. Entonces, con tal de que sepan que de todas las glomerulopatías, todas casi utilizan corticoides, recuerden a la prednisona siempre como tratamiento de elección. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que la glomerulonefritis de cambios mínimos, que era una glomerulopatía que le gustaba dar en los niños. ¿Qué tiene más comportamiento? Proteinuria en rango nefrótico, por eso que es nefrótico puro. ¿Okay? ¿Cuál es el otro tema? Recuerden que esta alteración, ¿dónde está? Afuera, está en el podocito. O sea, acá el podocito es el que está mal. No hay una reacción inmune. Por eso que cuando uno ve la microscopía y la inmunofluorescencia, no va a haber captación porque no hay una respuesta inmune. ¿Okay? No hay una respuesta. Esta alteración es afuera. La unidad funcional del podocito es la que está alterada. ¿Okay? ¿Cuál es el otro para que no se mareen? Recuerden que yo puedo tener, por ejemplo, imagínense que yo tengo 7 años, ¿no? Por ahí, o tienen por ahí un sobrino que tiene 8 años. En ese momento a veces es complicado, ¿no? Ver a un niño que te diga que, ¿sabes qué? Mamá, estoy dando con espuma. No va a venir a decirte eso, ¿no? Más bien tú capaz lo vas a ver, ¿no? Capaz vas a decir, oye, hace ratito entró Juan al baño, ha orinado y mira, toda la casa está llena de espuma. Entonces te orienta mucho a pensar una glomerulopatía, capaz de cambios mínimos por edad. Pero ¿cuál es el otro tema? Porque acá les dice que pueden también venir de causas secundarias. Porque a veces durante ese camino, ese paciente que ha tenido algún desarrollo por otra enfermedad que está superpuesta de cambios mínimos. Por eso que acá les dice que los pacientes pueden tener que proteinurias también desarrolladas durante su camino por otro tema de sobreagregación. O sea, ese niñito ya tenía la de cambios mínimos y pasó un tiempo y por otra cosa extraña comienza a desarrollar una superposición de otra glomerulopatía. Por eso que a veces uno llega, toma la biopsia y te dice cambios mínimos. ¿Y cuál es uno de los puntos que tiene con esto? Que a veces uno le cuenta el relato de que el paciente capaz le han encontrado que tiene un linfoma al niñito, ¿no? Pero la biopsia te sale que es de cambios mínimos. No sé qué pasó durante ese camino, el paciente desarrolló estos cuadros de superposición de otras enfermedades, ¿ya? Por eso que acaban de ver que les dice primario y secundario. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Okay? Muy bien. La membranosa, ¿no? La membranosa, ¿qué es lo que tiene? De igual manera, esta es una patología que le gusta estar ¿en dónde? En los adultos, ¿no? En los adultos mayores, ¿no? En los adultos jóvenes, en los adultos mayores le gusta dar. Entonces, es una de las glomerulopatías que le gusta hacer este. ¿Tiene comportamiento también en rango nefrótico? También lo tiene en rango nefrótico. ¿Okay? ¿Cuál es lo que vamos a ver acá? Alteraciones de engrosamiento global, ¿en dónde? En la pared capilar, en la pared capilar. Y vamos a tener depósitos de inmunoglobulina G. ¿Hay respuesta corticoide? Sí, hay una respuesta igual al corticoide. Dense cuenta acá, miren como por ejemplo el podocito, ¿no? Está acá como superficie de barrera, ¿no? Está como superficie de barrera. Vamos a tener la parte de la superficie del epitelio que cubre la parte del glomérulo y vamos a tener acá las alteraciones de las células endoteliales, ¿no? Cómo vamos a tener estos espacios o lechos endoteliales que van a estar abiertos, ¿no? Por eso que las células endoteliales deben estar ancladas a las adhesinas
¿Para qué? Para que no se liberen. Porque todos esos espacios de permeabilidad, ¿qué van a hacer? Van a generar la fuga. ¿La fuga de qué? De estas proteínas. Por eso que les decía que las inmunoglobulinas son proteínas. Y comienzan a tener estas pérdidas. Y comienzan a tener que las sobreagregaciones de presentaciones de antígenos. Miren cómo hay diferentes formas de presentación de antígenos durante el tiempo, ¿no? Por eso que acá les mencionan que puede haber una línea de tiempo con esta enfermedad, por eso que las glomerulopatías a veces te esperan. Están ahí lentas durante el camino, hasta que en algún momento que hacen, activa la vía del complemento y el paciente comienza a hacer alguna manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta, no? Que, como les decía, al activar el complemento pueden haber los consumos o la pérdida en la orina de qué? Del complemento, ¿no? Se comienza a excretar esta partícula del complemento, ¿no? Que en gran porcentaje está vinculado, el que inicia la cascada siempre es el complemento 3, el complemento 4. Y luego de eso puede tener una subdivisión, ¿no? Complemento 5, como ven, complemento 6, C7, C8, para generar los daños a nivel de los túbulos que están anclados dentro de las células que están del comportamiento endotelial que viene en el lecho del glomérulo, ¿no? Entonces, por eso que las vías del complemento son esenciales para perpetuar el estado inflamatorio que tiene el glomérulo, ¿no? Entonces, recuerden mucho esto, ¿por qué? Porque de ahí arranca también las características de depósitos, comienzan a encontrar esto. Y ahí es donde les decía, por ejemplo, esta glomerulopatía, si es que uno lo ve, va a ponerte el caso, ¿no? Paciente adulto mayor que tiene proteínas en rango de 4 gramos, viene por edema, ¿no? Y aparte le encuentran que tiene caída del complemento, ¿sí? ¿Ante qué glomerulopatía estamos? Ante la glomerulopatía membranosa, ¿okay? ¿Cuál es lo que tenemos que tener en cuenta acá? ¿No? Miren cómo por acá la inmunofluorescencia va a captar a la inmunoglobulina G y al complemento 3. Por eso que en la anterior, ¿se han dado cuenta? ¿Dónde estaba el daño? En el podocito. Aquí donde está el daño, te dice a nivel del comportamiento del endotelio, a nivel de esta zona. Por eso es que acá, en esta línea, vamos a ver los anclajes o las pérdidas de estas partículas de la inmunoglobulina y del complemento. ¿Okay? Para que no se mareen por ahí, cuando uno habla de microscopía, recuerden que cuando hacían la clase de histología, ustedes por el microscopio miraban que la superficie, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es la distribución que tiene ese órgano funcional? Pero cuando uno busca la inmunofluorescencia, ¿qué busca? Busca ver los fenómenos de reacción. ¿Reacción frente a qué? Frente a la unión del anticuerpo con el antígeno. ¿Okay? La presentación. Por eso, que como esta es una enfermedad que le gusta activar al complemento, como generar fenómenos de respuesta inmune, ¿ya? Por eso es que la inmunofluorescencia logra captar y encontrar a la inmunoglobulina G y comienza a captar a la caída del complemento 3. ¿Okay? Entonces, en conclusión, recuerden esto: grupo etario adulto, ¿no? ¿Cuál es el otro tema? Le gusta hacer pérdida o compromiso de la IgG y del complemento 3 como forma de presentación. Responde a corticoides, de igual manera, es una de las opciones por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la glomerulonefritis membranosa? Vamos a tener la puerta de anclaje, ¿no? Recuerden que vamos a tener estos receptores de unión, ¿no? Estos podocitos van a estar ahí como puertas de unión que van a estar entre superficie y superficie. ¿Qué es lo que pasa acá durante este camino? Van a ir estos autoanticuerpos, o sea, van a captar aquí al fenómeno de la inmunoglobulina. Por eso que les decía, las inmunoglobulinas, a esta le gusta hacer mucho la IgG, ¿no? Y cómo durante su seguimiento a la activación del complemento, ¿qué va a hacer? Va a tratar de que estas vías comiencen a autoestimularse y generar fenómenos de reacción, atrayendo a las vías del complemento 3, para que en un fenómeno de degradación comiencen a haber partículas de procesos de inflamación crónica con el complemento 5B. Por eso que es lo que daña el podocito, daña la superficie, ¿no? Esta célula o este anclaje que tiene a nivel de esta unión daña la superficie, y como estas células epiteliales que habíamos visto acá, ¿no? Que estaban dentro de la superficie del glomérulo, pueden generarle un daño glomerular, le generan el desprendimiento, logramos ver una mayor zona de apertura y al final el paciente comienza a tener proteinuria hacia el rango nefrótico.
Esta de acá es la glomerulonefritis anti-membrana basal glomerular, ¿no? A veces la preguntan y le dicen, ¿cómo se llama? ¿No? ¿O qué tipo de glomerulopatía es la enfermedad de Goodpasture? Se dice. O a veces te preguntan, paciente que viene con hemoptisis, paciente que viene con hematuria, ¿no? Viene con compromiso de síndrome nefrítico, ¿qué tipo de glomerulopatía es? Se dice. Antimembrana basal glomerular, ¿no? Es la antimembrana basal glomerular. Por eso que es denominada dentro de los grupos de los síndromes pulmón-riñón. Entre los grupos del síndrome pulmón-riñón. El paciente viene con cuadro respiratorio y viene con falla renal, ¿no? Viene con falla renal, ¿okay? Por eso que acá les menciona que el paciente hace insuficiencia renal y hace insuficiencia respiratoria. Es una de las dos formas que viene asociado a la enfermedad de Goodpasture, ¿okay? ¿Tiene más comportamiento nefrítico? Sí, ¿no? Recuerden que lo que habíamos hablado, cuando uno habla de hematuria, de compromiso glomerular, ¿qué era lo que tenía que estar presente? Los crenocitos. Por eso, en esta anatomía, en la microscopía óptica, se encuentra una glomerulonefritis crecéntica del crenocito, del crenocito, ¿no? Que tiene forma de semiluna. Como les había mencionado, como es una de las típicas patologías que tiene el pulmón, riñón y tiene una respuesta inmune, a veces podemos tener superpuesto que marcadores de procesos inflamatorios como el ANCA, ¿no? El anticuerpo anticitoplasmático. Por eso que uno de los dilemas que trae esto es que los pacientes pueden desarrollar fenómenos de vasculitis en el pulmón. Se pueden hacer los denominadas hemorragias alveolares, que es lo que acá les mencionan en la parte de arriba. Entonces, es uno de los temas que viene muy vinculado al tema de la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal. Entonces recuerden que esta es una glomerulopatía que viene por una característica de pulmón-riñón. Recuerden que es la denominada pulmón-riñón. En el caso le ponen insuficiencia respiratoria, hemoptisis, ¿cuál sería? Esta es la única que me hace este caminito, ¿ya? El Goodpasture. ¿Responde también al corticoide? Responde al corticoide. Entonces recuerden a las células crecénticas, ¿no? A los crenocitos, células crecénticas. Entonces aparece otra glomerulopatía que es la glomerulopatía por IgA. ¿Cuál es el problema de la glomerulopatía por IgA? Que esta partícula, esta inmunoglobulina A, crece de manera aberrante. Tiene una fabricación aberrante. Por eso que el cuerpo lo capta como un antígeno. Y por eso que hace reacciones de autoanticuerpos. Por eso que aquí ustedes van a ver anticuerpos anti-IgA. Va a haber una reacción de autoanticuerpos. Capta la proteína como anómala en el crecimiento, ¿no? Por eso que les dice que esta producción de estas proteínas son de un comportamiento de desarrollo malo, ¿no? Y en algún momento el cuerpo las capta y forma autoanticuerpos, llama al complejo inmune para tratar de generar su eliminación, que es uno de los caminos que hace, llega hacia el depósito mesangial para generar el daño y la injuria, ¿no? Y bueno, genera al final el daño glomerular, ¿no? Que es uno de los caminos que hay. Entonces, como ven acá, estos fenómenos de ataque miren cómo van a generar depósitos, ¿no? Engrosamientos, fibras acá alrededor del mesangio, ¿no? Lo va a volver rígido, duro, no va a generar el tema de su expansión, y en algún momento esta liberación o esta injuria va a generar la permeabilidad y la salida de la proteína hacia la orina, ¿no? Que es uno de los temas. Es una reacción de un complejo inmunitario. Entonces, al ser un problema inmunitario, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que voy a encontrar, yo les decía, las inmunoglobulinas fijas en la anatomía patológica. El inmunofluorescencia, al ser un comportamiento inmune, porque lo capta como un autoanticuerpo, voy a ver la presencia de la excreción de estas partículas anómalas. Al ser una glomerulonefritis por IgA, ¿qué voy a encontrar? IgA. Entonces ya la pregunta sería por el cantar, hacer la presencia de la IgA como forma. Recuerden que tiene una hematuria y viene también por estos cuadros de infecciones respiratorias e infectivas severas. El paciente ha tenido un cuadro alto y después cursa con cuadros hematúricos. La glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿cuál es uno de los temas que tiene? Que tiene una línea de comportamiento nefrótico. Al ser esclerosis, recuerden que va a haber ciertas zonas del glomérulo que van a perder su funcionalidad. No van a hacer la función de depuración
de filtración. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con los otros glomérulos que están alrededor? Porque recuerden que una porción nomás se va a volver rígida, se va a esclerosis. Todos los demás glomérulos que están alrededor van a generar fenómenos de compensación. Y al compensarse, ¿qué es lo que pasa? Va a generar fenómenos de hiperfiltración. Por eso que cuando uno ve la esclerosis localizada, todas las demás zonas de los glomérulos que están alrededor van a tener más flujo vascular, y esto que va a empeorar la fuga capilar de las proteínas. Por eso que es una enfermedad que también le gusta hacer proteinurias en rango nefrótico, ¿no? Que es uno de los caminos que hace esta enfermedad. Entonces, al ser una glomerulonefritis focal y secretaria, viene por esta línea que habíamos